gerente de inversiones en Blanco SAF, ¿no? Que es una empresa supervisada, regulada por SMV, ¿ok? Y también nos acompaña Andrea Betancourt, que es nuestra jefa comercial en TazaTop, la cual está a cargo de los asesores de inversiones, tanto de Fernando Sebastiani como de Denise Bautista, que también nos acompaña acá. También nos acompaña Jairo Cuscano, que él es el encargado de producto de TazaTop, y también Dante León, nuestro socio en tecnología y actual gerente general de TazaTop. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes por estar acá en este espacio. Y bueno, presentar a Fernando Toledo, quien va a estar a cargo de la exposición hoy y darnos una introducción y una explicación de este mercado. Aprovechemos mucho el conocimiento que tiene Fernando de este mercado, es un mercado de ya de algunos años. Blanco SAF tiene más de 10 años en el mercado, y aprovechemos si tenemos algún tipo de inquietud, dudas sobre el mercado en general, ¿no? Fernando es una enciclopedia, bueno, del factoring y de otros productos de inversión a nivel privado y público también. Por lo tanto, aprovechemos su permanencia acá. Y nada, Fernando, agradecerte por este contacto, agradecerte por este vínculo que ha firmado recientemente TazaTop con Blanco para comercializar un producto que lleva el nombre de TazaTop en factoring. Agradecerte la confianza. Y nada, te doy pase para que nos puedas hacer la presentación, no sin antes un segundito a las personas que recién se están conectando, mencionarles que en caso tengan alguna duda, alguna pregunta, nos las escriban por chat, y también si tienen algún tipo de participación directa, algún comentario, podemos darle paso con el micrófono para que nos hagan la pregunta de manera directa, y Fernando y parte del equipo va a estar atento a cualquiera de sus inquietudes. Ahora sí, Fernando, bienvenido, muchas gracias. Bueno, nada, gracias Alfredo, gracias al equipo de TazaTop. Sí, nosotros también estamos bastante entusiasmados con esta iniciativa conjunta de lanzar un producto para los clientes de TazaTop. Efectivamente, el tema del factoring se ha vuelto, digamos, un producto atractivo, un poco de moda. En realidad, el factoring siempre existió, pero en realidad para entonces no estaban creadas las condiciones para que un inversionista, digamos, persona natural, pueda invertir en este tipo de productos, ¿ok? Yo les voy a contar un poco la historia. Antes, en realidad, los bancos siempre fueron los que hicieron factoring, y básicamente lo que se hacía antes es que había una cesión perfeccionada, le llamaban, es decir, que el que te pagaba la carta, el que te pagaba finalmente la factura, tenía que firmarte una carta al que financia, garantizándote el repago de dicha factura, ¿no? Y eso permitía al financiador tener la seguridad del caso, pero era un proceso bastante engorroso. En el 2015, conjuntamente con el Ministerio de Economía, sacaron una serie de normas que permitían el desarrollo del mercado. Una de las cosas que salió fue que la factura se convirtió en un título valor, y por lo tanto tenía un mérito ejecutivo a la hora de ejecución ante un posible, digamos, no pago, ¿no? Es decir, como es un bono, es una acción. Entonces, eso ayudó muchísimo, y además se crearon una serie de cosas porque además se hicieron normas específicas para que, por ejemplo, los inversionistas retail y personas naturales pudieran tener el pago de impuestos a la renta del 5%. Y además se crea todo ese sistema, y eso yo creo que es la clave del éxito del factoring o del crecimiento de los factoring en los últimos años. Se crea este sistema centralizado de negociación de facturas a través de Cavalli, que es parte de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y eso permitió, digamos, el inicio de este mercado mucho más abierto, digamos, de factoring, en el cual inversionistas institucionales pueden invertir. Hoy en día, efectivamente, existen algunas plataformas, algunas fintechs, en las cuales uno puede invertir directamente en una factura, pero eso tiene algunos riesgos implícitos que yo voy a ir contando y explicándolo. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿ok? El producto, como le digo, no es un producto nuevo. Blanco no es una institución nueva, como tampoco lo es TazaTop. Blanco es una sociedad que administra fondos. De hecho, Blanco tiene 10 años de historia. Empezamos en 2012,
Inicialmente Blanco era un gestor privado de inversiones, ¿ok? Y hacia el 2016 se reguló y se convirtió en Blanco Safi, que es la sociedad que administra fondos de inversión. Y fuimos creciendo. El año pasado, en diciembre, recibimos además la autorización para administrar fondos mutuos. Entonces Blanco se convirtió de Blanco Safi a Blanco SAF, que es Sociedad Administradora de Fondos, que quiere decir que puedes administrar fondos mutuos y fondos de inversión al mismo tiempo. ¿Ok? Y básicamente, si bien es cierto, Blanco ha hecho algunas otras cosas, como inversiones inmobiliarias, algunas operaciones de mediano plazo, en estricto, el core business, o sea, digamos, el centro del negocio de Blanco siempre fue el tema de la deuda privada de corto plazo, que es el descuento, que es básicamente el descuento título valor de corto plazo, entre los que están las facturas. ¿Ok? Ya con el 2016, con esta normativa, y el 2017, el mercado creció sustancialmente y, digamos, permitió acercar al inversionista que estaba, no sé, pues acostumbrado a invertir en una, no sé, una acción, un bono u otro tipo de instrumento, acercarlo a un tipo de instrumento totalmente distinto como la factura. Y eso permitió que el mercado creciera de manera sustancial. Ahora, yo quería explicar un poco, ¿ya? Cómo funciona el fondo, ¿ok? Y cómo funciona el mundo del factoring, ¿ok? En realidad hay una serie de seguridades y candados, ¿ya? que tiene el sistema, ¿ya? Y todo esto es a través del sistema FactTrack que tiene Cavalli. Entonces, si viene una empresa pequeña que quiere descontar su factura porque su cliente le paga a 30, 60 o 90 días, él busca a un fondo de inversión, a una empresa de factoring, y le dice, yo quiero descontar una factura. Entonces esa factura, que todo por supuesto ahora también es cierto que la masificación y hoy en día la obligación de que la facturación sea electrónica facilitó muchísimo el proceso de desarrollo del mercado factoring. Entonces hoy en día todo es electrónico. Entonces viene esta empresa que tiene la factura, esa factura se ingresa a través de Cavalli, ¿ya? Cavalli primero confirma la veracidad, la validez, porque tú sabes que los peruanos son campeones en falsificar cosas, se confirma la validez de la factura, ¿no? Porque entonces ahora son códigos, es un tema súper complicado de falsificar. Y luego de que se confirma la validez de la factura, Cavalli le manda un correo al cliente del emisor de la factura diciendo, oye, este servicio, este bien se efectuó, la fecha de pago es la correcta, ¿no? Que es lo que se llama la confirmación expresa. Entonces, recién en el momento de que la empresa te confirma que efectivamente va a pagar la factura en determinada fecha, recién en ese momento el fondo descuenta la factura al emisor. Entonces hay una serie de candados que permite la seguridad del caso a la hora que nadie se desentienda, ¿no? Porque acá todo el mundo está conectado. O sea, tanto los emisores como los pagadores, como los factores, los que financian, todos tienen un código dentro de Cavalli. Todos están dentro de Cavalli. Entonces, al final, el pagador de la factura efectúa el pago en fecha de dicha factura a través de Cavalli. Es decir, que Cavalli es el que finalmente nos paga a nosotros. O sea, ya no el emisor, porque el emisor ha cedido la cobranza. ¿Ok? Entonces, todo esto ha permitido que el proceso sea muy simple, que sea totalmente seguro y que sea, digamos, expedito para que uno pueda financiar la factura. Esto puede ser rápido, pero todo lo que les acabo de decir toma 1 o 2 días, literalmente. Es un proceso bastante rápido. Cada día hay más empresas que se van inscribiendo y eso ayuda a seguir fomentando el crecimiento del mercado. Entonces, este es un producto que tiene una rentabilidad atractiva. La idea es pagar de manera trimestral los beneficios y además hacer un instrumento distinto, es un buen instrumento para diversificar el portafolio de un inversionista que está acostumbrado a tener, digamos, distintos tipos de instrumentos de inversión. Entonces eso es muy interesante. Entonces, en realidad los perfiles son de corto plazo, el riesgo es un riesgo bastante conservador, yo les voy a explicar luego el procedimiento. Y la idea es que hay una permanencia mínima de 12 meses, que puede ser renovable, eso ya se va viendo, ¿no? Entonces, si ustedes están viendo, para que tengan una idea,
del crecimiento del mercado, ¿ya? Ven que en el 2017 se negociaron 2.800 millones de soles en facturas, ¿no? Y en el 2021 se han cerrado 21.000 millones de soles. Para que tengan una idea, en lo que va del 2022, ¿ok? En marzo del 2022 ya estamos de manera anualizada en 28.000 millones, una cantidad bastante importante. Entonces, ¿qué tratamos de decir con esto, no? Que es un mercado en crecimiento, crece doble dígito todos los años, además es muy profundo, o sea, hay muchísimo por hacer. Gran parte del financiamiento efectivamente proviene del sector del sistema financiero, pero en realidad el sistema financiero es bastante limitado porque nunca le da a las empresas todo el capital de trabajo que necesitan, y el factoring es capital de trabajo puro y duro, ¿no? Es el dinero del muy corto plazo, 30 días, 60 días, 90 días. Para que tengan una idea, un promedio de una factura más o menos son 60 días hoy en día. Entonces es un mercado enorme. Y para que tengan una idea de la profundidad del mercado y el potencial del mercado, para que tengan una idea, Chile y Perú básicamente tienen el mismo PBI, más o menos 200.000 millones de dólares. Obviamente el PBI per cápita de Chile es superior porque tiene mucho menos pobladores, pero el Perú representa el 10% del mercado chileno en factoring, 10%, ¿ok? Y eso se los pongo para que tengan una idea de por qué en los próximos 10 años probablemente el factoring siga creciendo a doble dígito todos los años, porque el mercado es extremadamente profundo, ¿ok? Entonces, vienen empresas de todos los sectores, ¿ok? De todos los sectores, ¿no? Y van descontando sus facturas, y empresas como la nuestra, o fondos como el nuestro, son los que financian. Hoy en día hay más de 12.000 empresas que están inscritas en Cavale y que solicitan el descuento de sus facturas, de todos los sectores. Y Lima, por supuesto, concentra una parte importante de dichas facturas. En el caso de Blanco, ese monto es un poquito menor. El 25% de las facturas que tiene Blanco las originamos en provincia, porque Blanco tiene oficinas en Piura, Chiclayo, Trujillo y Arequipa, y tenemos clientes en todos lados, y eso ayuda también a la diversificación del propio portafolio, ¿no? Porque además tenemos facturas de distintos sectores y además de distintas provincias, ¿ok? Entonces es un mercado muy interesante, y quiero con esto explicar un poco, porque hay muchas personas que nunca han invertido en un fondo, y les voy a explicar. En el mundo del dinero tenemos dos mercados. Tenemos el sistema financiero, ¿ok? Que es donde están los bancos, toda la banca privada, las cooperativas, ¿no? Están las empresas financieras y hoy en día también las cooperativas, ¿ok? Ese es el sistema financiero hoy en día, que es el que además controla una parte muy importante del mercado en general, ¿ok? Pero de otro lado, que es mucho más pequeño, ¿no? Tenemos a los fondos de inversión. Existen hoy 33 AFIs, que entre todas manejamos aproximadamente unos 3.600 millones de dólares. Es un monto, digamos, bastante pequeño considerando lo que, digamos, a los niveles que manejan el sistema financiero, pero digamos que es un nicho muy grande que va a seguir creciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, entre las AFIs administran fondos de inversión de todo tipo. Hay deuda privada de corto plazo, como es el factoring, hay deuda de mediano plazo, hay deuda de largo plazo, hay fondos inmobiliarios, hay fondos de private equity, en fin, hay fondos de renta inmobiliaria como los FIRBIs, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos, hay un mercado y un potencial muy, muy grande. Y lo interesante de esto es que el mercado, al ser muy profundo, tiene un potencial de crecimiento muy grande, y la posibilidad de cada día incorporar a más inversionistas retail, personas naturales, a este mundo. Entonces, en realidad, el 30% de lo que se maneja las AFIs es deuda privada de todos los plazos, de los cuales un pedazo de eso, solo un pedazo de eso, es el tema del corto plazo. Y de ese corto plazo, solo un pedazo chiquito son facturas. Entonces, digamos el potencial es enorme. Entonces, tenemos el mercado de capitales por un lado, donde están las sociedades que administran fondos de inversión, están los fondos mutuos, están las sociedades agentes de bolsa, están los fideicomisos de titulización, ¿no es cierto?, en este mercado. ¿Ok? Es un poco para entender.
Pero, y para que tengan una idea de cómo es el PAI, en realidad, hoy en día, los bancos siguen teniendo un control muy importante del mercado, pero ya hoy en día, básicamente el 25% de las facturas en el mundo de factoring ya se hace en el mercado alternativo donde están los fondos de inversión y, por ejemplo, las empresas de factoring, ¿no? Para que tengan una idea que poco a poco ha ido creciendo, porque en realidad la oportunidad es muy, muy importante, ¿no? Es muy atractivo y se dan las condiciones necesarias para que el mercado siga creciendo con bastante seguridad. Si se dan cuenta, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis política, el mercado sigue creciendo todos los meses a doble dígito. Y ese es un poco el ejemplo claro de por qué las necesidades de financiamiento, sobre todo de corto plazo a las empresas, es absolutamente fundamental. Y hoy en día nuevos actores como los fondos o empresas de factoring han ido a cubrir un pedacito de esa necesidad. ¿Okay? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tenemos con TasaTop? Tenemos un fondo, ¿no es cierto?, que va a invertir básicamente solamente en facturas, y queremos a nuestros inversionistas, de acuerdo al fondo, de acuerdo al monto que van a invertir y al plazo, darle algunas rentabilidades fijas, ¿no es cierto?, a través de un contrato de mutuo, que vayan, digamos, entre 7.5% y 9.5%, ¿ok? De acuerdo a los montos y de acuerdo a los plazos. También puede ser renovable. Hoy en día mucha gente, por la propia coyuntura, prefiere invertir a plazos más cortos. Eso está bien. Yo creo que la situación se va a ir poco a poco arreglando. Ya yo noto ya en el mercado un mayor apetito de riesgo, porque evidentemente los retornos han bajado. Hay mucha gente que se ha dado plata afuera y el retorno que tiene es cero y se está consumiendo su capital y necesita obviamente rentar. Y la respuesta a ese tipo de situaciones es tener un fondo que tenga un nivel de seguridad muy alto, y el tema de las facturas responde justamente a esto, ¿no? Como les digo, todo se hace a través de Cavalli, los pagos son trimestrales, ¿ok? Las rentabilidades son entre 7,5% y 9%. Y además un tema importante es que esto está, a diferencia, esto es importante señalarlo, porque a diferencia del sistema financiero, el sistema financiero tiene una serie de incentivos tributarios que el mercado de capitales no tiene, aunque el mercado de capitales es pequeño. Entonces tú haces un certificado de depósito y tu rentabilidad, que es bastante más baja, digamos en el sistema financiero, no sé, 2-3%, obviamente uno no paga impuesto a la renta sobre esa ganancia de capital. En el mercado de capitales sí hay una ganancia, y esa ganancia ese porcentaje de impuestos es el 5%. O sea, si ganaste, no sé, 10, o sea, tu porcentaje de retorno es 10, digamos, el impuesto es 0.5, entonces te paga 9,5 neto. Y Blanco, que es agente retenedor, se encarga de hacer el pago del impuesto, y los inversionistas no tienen que hacer absolutamente nada, salvo anualmente recibir un certificado de depósito, que simplemente es una constancia del pago del impuesto, porque es un pago que se autodeclara automáticamente por Blanco, ¿no? No se tiene que hacer ningún tipo de declaración, pero esto es bien importante. ¿Ok? Entonces, Alfredo dijo algo muy cierto, y yo efectivamente también he conocido mucha gente que ha invertido de manera directa en alguna de estas entidades que ofrecen facturas y que uno puede tomarla, ¿no? Y lo puedes hacer directamente. Entonces, yo quería hacer aquí un tema comparativo, y con esto quiero hablar un poco de por qué un fondo, ¿no? En realidad, cuando tú inviertes en una fintech y tomas una factura, tú asumes el 100% del riesgo de esa factura. Es decir, que si esa factura no te la pagan, pierdes el 100% de ese capital, y siempre hay un riesgo que no te lo paguen, ¿ok? Al fin, tú puedes, a diferencia de una persona natural, un fondo obviamente puede hacer todas las gestiones de cobranza, hacer los protestos, porque todo está, Cavalli está interconectado con la Cámara de Comercio de Lima, los protestos son inmediatos, eso aparece en las centrales de riesgo, y obviamente las empresas no quieren tener esos problemas, porque eso te genera además problemas con tus líneas con los bancos, ¿no? Y eso te puede generar una reducción de tu clasificación, y eso es un proceso terrible. Entonces todo está interconectado. Entonces, obviamente, concentras el 100% del riesgo en ese activo, el 100% del riesgo en ese sector, ¿no? Digamos, por así decirlo, ¿no? En cambio, los fondos sí tienen una estructura, porque la ventaja de hacer un fondo, y ese es el concepto fundamental, es que tú atomizas el riesgo. No adquieres una factura, sino adquieres
un pedazo de 100 facturas, de 200 facturas, de 500 facturas. Asumes un pedacito. Entonces, ¿cómo se atomiza el riesgo? Obviamente tomando facturas de muchas empresas, uno. Dos, tomando facturas de distintos sectores, porque es muy importante esto. Y más ahora cuando lo ves en la crisis, porque cuando hay una crisis de cualquier tipo, hay algunos sectores que se afectan más que otros. En la pandemia hay muchos sectores que se afectaron, pero los sectores de alimentos no se afectaron mucho, pero los sectores, por ejemplo, de ocio, de diversión, tuvieron serios problemas porque no pudieron abrir por muchísimos meses. Entonces, el concepto de diversificación es muy importante y nosotros, por ejemplo, no invertimos más del 20% de facturas en un fondo en un sector específico, llámese minería, servicios, construcción, agricultura, avicultura, en fin, hay una serie de conceptos, ¿no? Además, diversificas geográficamente, porque tenemos clientes, por ejemplo, del Grupo Gloria en el norte, tienes las eléctricas en el norte, tienes las mineras en el sur, entonces vas también diversificando de manera geográfica, ¿no? Entonces hay distintos criterios de diversificación. Además, otra cosa que hacemos, también diversificamos, optimizamos el riesgo en el sentido de que no más, por ejemplo, del 5%, depende, al comienzo es un poco más, pero ahí va bajando, entre el 5 y 10% del fondo, por ejemplo, no puede estar concentrado en un pagador determinado, por más que sea un pagador AAA, ¿no? Porque la idea es también diversificar ese riesgo, ¿no? Entonces vas diversificando por pagador, por sector, por geografía, por monto, ¿ok? Y vas tomando distintas facturas. Y además los fondos tienen algún tema, ¿no? Porque alguna estructura muy interesante que nosotros incorporamos, por ejemplo, lo que tiene el banco, que es una provisión de incobrable. Cuando tú tienes una empresa y vas al banco y pides una línea y te dan un crédito, el banco automáticamente hace una provisión genérica del 1%. Y esa provisión va incrementándose de acuerdo a los niveles de morosidad, ¿ok? Porque puede haber morosidad. A veces las empresas se demoran 1, 2, 3, 5 días, 15 días y por supuesto les cobras interés moratorio y no hay ningún problema. La mora es normal, a veces es cortita y la idea es jugar con eso para que más le genere unos ingresos adicionales al fondo. Y es importante tener un procedimiento de cobranza, digamos, expedito. Además, hay otra forma, que no lo puse ahí, de diversificación, y es que Blanco no es el único en originar factura. Nosotros tenemos un equipo, como yo les dije, en estas provincias, y originamos una parte pero importante, pero el 20 o el 30% de la factura lo hacemos a través de partners. Entonces, por ejemplo, hay empresas de factoring que son más chicas, que tienen operación de facturas y nos las terminan vendiendo o cediendo a nosotros. Entonces tenemos, digamos, diversificamos además las fuentes de originación de facturas, ¿ok? Entonces, la idea es atomizar el riesgo y lo reduces chiquito. ¿Se cae una factura? Sí se puede caer una factura. Sí se puede caer una factura. Al final la puedes terminar cobrándose, pero se puede caer. Pero la idea es que la estructura del fondo está justamente determinada para que esa factura la caída de esa factura sea absorbida justamente por la provisión de incobrables que tiene el fondo. ¿Ok? Entonces, la rentabilidad o el capital siempre, digamos, de los inversionistas siempre está asegurado, ¿no? Entonces, obviamente vamos jugando con todas esas variables. Es un tema más complejo de lo que parece, pero la idea siempre es mantener el riesgo muy chiquito. Nosotros tenemos un fondo de factoring, otro fondo de factoring importante, donde hemos tenido default cero. Ha habido alguna vez alguna morosidad, pero siempre te han terminado pagando todo. Y el fondo de verdad que camina súper bien, porque el mercado está súper demandado de capital de trabajo. Entonces, esa era un poco la diferencia entre invertir facturas directamente. Hay gente que lo hace bien, pero siempre está el riesgo de que te pueda pasar algo, ¿no? Y también es importante ver quién te administra, ¿no? Porque recuerda que aunque tú inviertas a través de una fintech, la empresa le paga a la fintech y la fintech te paga a ti, ¿no? Entonces, digamos, la solvencia económica y la experiencia y el track record de las empresas de factoring o los fintechs de factoring, que hay varias, también es muy importante. Hay gente muy seria en el mercado, sí, yo los conozco. De hecho, a muchos de ellos nosotros le compramos facturas, incluso a las empresas de factoring, a las fintechs de factoring también le compramos facturas. Tenemos como 5 o 6 partners. Y de esta manera nosotros podemos ampliar las fuentes de originación de facturas, ¿no? Y tener muchos clientes. Y como les digo, el objetivo ulterior siempre es atomizar el riesgo. Como les digo, este es un producto súper interesante. Hace 5 años para el inversionista retail no existía.
Este es un producto relativamente reciente para digamos, de inversión, porque antes, como le digo, no habían las condiciones necesarias, no había la tecnología, no había el sistema suficiente para que todo esto funcione, digamos, de manera prolija y prolífica al mismo tiempo. Entonces, hoy en día, con TasaTop, viendo que ellos tienen productos de distinto tipo, que tienen otro riesgo, que por supuesto tienen otro retorno, que es poner, no sé, un certificado de depósitos en una caja o una empresa del sistema financiero, que como le digo, supervisada por la Superintendencia de Banco y Seguro. Nosotros estamos supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores, son distintos supervisores. Y hoy en día la idea es a estos clientes que están acostumbrados a tener algún tipo de retorno, que es bastante más conservador, bastante más pequeño, tal vez con un riesgo más pequeño, tengan la posibilidad también de venir al mercado de capitales, al fondo de inversión, y animarse a invertir en un instrumento que es bastante seguro, y no solamente bastante seguro, sino que la estructura creada para manejar este instrumento es una estructura que permite justamente reducir los riesgos sustancialmente. Yo he tratado de dar un brochazo general sobre un poco la explicación sobre lo que es el factoring. Quería que entiendan un poco cuáles son las oportunidades de inversión en el mundo del factoring hoy en día, a través de fondos o a través de manera directa. Hablar un poco del fondo que tenemos conjuntamente con TasaTop, que efectivamente lo estamos lanzando ahora. Y bueno, nada, yo estoy atento a todas las preguntas que me quieran hacer. Y por supuesto, hacia adelante igual podemos tener alguna reunión, si quieren alguna reunión adicional. Nosotros encantados de poder brindar información adicional para que ustedes puedan invertir en este tipo de productos. Así que bueno, nada, Alfredo, te agradezco muchísimo la oportunidad. Estoy aquí para contestar y absolver todas las dudas e inquietudes de la gente que nos está acompañando el día de hoy. Sí, gracias Fernando por esta introducción y por esa explicación de lo que es el mundo del factoring. Evidentemente hay mucho más detalle, hay mucho más casuística y experiencias que tienes en 10 años o más de 10 años en este mercado, ¿no? Entonces ya tienes un conocimiento, o tiene Blanco un conocimiento profundo al respecto. Es el primer producto que TasaTop lanza con su nombre, ¿no? De la mano con Blanco, eso es importante tenerlo en cuenta. Naturalmente hemos estado ofreciéndoles productos de distintos participantes, de distintos partners, siempre con un riesgo controlado, como ustedes también lo han podido ver, y aquellos que han sido y son clientes saben que hay cero default, ¿no? Con nuestros productos. Hemos tratado de elegir correctamente a las empresas con las cuales trabajamos, fondos, instituciones financieras y demás, para que le puedan brindar siempre a nuestros clientes garantía, seguridad y un respaldo, ¿no? Pues esta no es la excepción, por el contrario, es la primera vez que TasaTop sale y lanza un producto con su nombre propio, de la mano con Blanco, a los cuales estamos muy agradecidos, y evidentemente hay algunas preguntas. Y quería dejar con ustedes a Andrea Betancourt, ella es nuestra jefe comercial, está a cargo, como digo, de atención a clientes y revisión de toda la oferta que tenemos actualmente, para que pueda hacernos llegar las preguntas de los participantes en este momento. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? De nuevo, muchas gracias por participar en esta charla que estamos haciendo en conjunto con la empresa Blanco Safi y TasaTop para ponerles a disposición este nuevo producto financiero que tenemos en la casa, y ojalá se puedan animar a invertir, que de verdad el riesgo que pueden asumir frente a tomar facturas en otro tipo de entidad, pues puede ser mucho menor, como ya les explicó Fernando. Tenemos aquí algunas consultas. El primero es, preguntan el ratio de morosidad, Fernando. Creo que ya lo habías comentado un poco durante la presentación, sin embargo sería bueno comentarlo nuevamente o dar, supongo que quieren un poco de porcentaje de morosidad en el tema de impago de facturas, ¿no? Sí, mira, los ratios de morosidad son muy cortitos, ¿ya? Normalmente va a ser en un rango a ver, el tema de morosidad es bien importante entender, ¿ya? Porque, por ejemplo, si vamos al ratio de morosidad, ¿ya? Que usa el sistema financiero, el ratio de morosidad es más de 30 días de no pago. O sea, la morosidad funciona a partir del día 31. Si tú me dices cuál es el ratio de morosidad al día 31, yo te digo 0.
¿ok? Pero, como les decía, hay algunos ratios de morosidad porque, a ver, ¿cuál es el problema con las empresas corporativas? ¿Ya? Y es que las empresas corporativas tienen fechas establecidas de pago. Entonces, imagínate que tú tomaste una factura 30 días y la factura venció el lunes. Y esta empresa corporativa solamente paga los viernes. Entonces, obviamente, los intereses se van corriendo hasta la fecha efectiva de pago, que en vez de ser 30 días son 34 días. Uno diría, ¿eso es mora 5 días? Sí, pero es una mora que no se considera mora en realidad, ¿ok? Porque es muy cortito y es, digamos, lo normal que sucede. Ahora, es importante, aquí hay un tema que no les he explicado, porque no quiero ser tan detallista en esto, pero quiero contarles un poco el asunto, ¿ya? Hay un concepto adicional en el tema del descuento de las facturas. Cuando el fondo descuenta una factura, nunca descuenta el 100% de la factura. Normalmente el promedio va entre 90 y 95%. ¿Por qué? Justamente porque hay empresas que se retrasan de pago. Entonces, cuando se retrasan de pago y a ti el pagador te termina pagando el 100% de la factura, con ese margen de seguridad que tú te has quedado, que es 5 o 10%, con ese margen de seguridad siempre te cobras. Entonces, uno nunca descuenta el 100% de la factura. Eso quiero que quede bien en claro. ¿Ya? El promedio del mercado es 95%. Por ese 95%, ese 5% de margen de seguridad cubre largamente algún retraso pequeño. Pero las morosidades, como le digo, son muy cortitas, 1 o 2%. Es bien bajito, ¿ya? Es bien bajito, ¿ya? Y como te digo, no hay default, ¿ok? Sin perjuicio de ello, el fondo está preparado para tener un default sin afectar la estructura, ¿ok? Eso no es ningún inconveniente. Perfecto. Igual mientras hay una consulta que hace este cliente, dice que, ok, en el caso que haya morosidad o impago, ¿qué hace Blanco frente a ello? Si en algún caso alguna de las empresas ya genera un impago mayor a lo esperado, ¿qué hace Blanco frente a eso? Bueno, a ver, eso ya es un tema mucho más operativo, pero bueno, hay un proceso de cobranza, ¿ya? Porque como lo digo, todo esto está interconectado. Entonces, alguien no te pasa la factura, tú la protestas, automáticamente al día siguiente está en la central de riesgo y tú lo puedes cobrar. Ahora, hay un tema importante que tampoco he comentado por estos temas técnicos, pero bueno, voy a explayarme un poquito más. En el mundo del factoring existen dos tipos de factoring. El factoring con recurso y el factoring sin recurso. ¿Ya? Voy a empezar por el segundo, que es el más fácil. El factoring sin recurso es cuando una empresa o cuando una empresa te vende tu factura y se saca totalmente riesgo. Esto normalmente pasa con los intermediarios. Las empresas de factoring o las fintechs normalmente hacen operaciones sin recurso. Es decir, tú compras la factura con un descuento y luego tienes una ganancia de capital, ¿ok? Esa ganancia de capital, de acuerdo a la ley, también afecta solo al 5% de impuesto a la renta, por si acaso, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿no? Nosotros siempre, cuando la gran parte de operaciones las hacemos con recursos. ¿Qué significa recurso? Que nosotros contra el emisor tenemos una garantía adicional que es normalmente un pagaré. Es decir, que cuando un obligado, un pagador, no te paga, tú ejecutas a los dos, al emisor y al pagador al mismo tiempo, ¿ya? Esto es una costumbre muy peruana, porque en el mundo normalmente las operaciones son sin recursos, ¿ok? Son sin recursos, pero en Perú yo creo que el 80% de operaciones son con recursos. Entonces, hay un proceso que tenemos nosotros, tenemos un equipo de cobranza y evidentemente se hace todo ese procedimiento, ¿ok? Siempre hay ese procedimiento, ¿ok? Y obviamente eso siempre ha sido un tema bastante controlado y nosotros recuerda que cuando uno evalúa el riesgo, si bien es cierto, evalúas el riesgo del emisor, en estricto tú tomas el riesgo del pagado. Entonces, obviamente, ese riesgo le das 5 vueltas. Es un riesgo, además, que uno va tomando, porque además, ¿cómo funciona un fondo de inversión? Blanco tiene un equipo de negocios como un banco que trae las operaciones y tiene un equipo de riesgos, ¿ok? El equipo de riesgos analiza la operación y ve la viabilidad. Si ve viable el negocio y ve que el pagador de ese negocio, de esa factura, es un pagador confiable, porque además el equipo de Blanco es un equipo que ha trabajado 30 años en banco. O sea, la gerente de riesgos era subgerente de riesgo de Banbif y el gerente de negocios era el ex gerente de negocios de Banbif.
tienen toda la vida trabajando en el mundo de la banca, porque en verdad estos eran productos fundamentalmente bancarios hace 20 años o 10 años. Entonces hay una evaluación muy importante. Y luego de eso existe un comité de inversión que termina aprobando finalmente las operaciones. El procedimiento parece muy engorroso, pero es bastante expedito, ¿ok? Porque tú básicamente vas asignando líneas a determinados clientes con pagadores, digamos, calificados previamente, ¿ok? Entonces, esas operaciones van pasando todos los días y uno va analizando los pagadores, que uno ya sabe porque tú tienes track record de todos los pagadores y sabes quién te paga, sabes quién no paga. Entonces nosotros no descontamos facturas de empresas cuyos pagadores, por ejemplo, están con una clasificación de riesgos malas en la central de riesgo, no lo hacemos. O cuyos funcionarios o gerentes o accionistas tengan también problemas, tampoco lo hacemos. Entonces hay un trabajo atrás bien prolijo, ¿ok? Bien prolijo porque se requiere muchísimo. Este es un producto financiero y hay un equipo. Blanco tiene 50 personas, para que tengan una idea. Tiene 50 personas. Entonces hay un trabajo muy grande detrás del financiamiento de estas facturas. Pero evidentemente siempre se cobra hasta el último centavo. O sea, puede ser incluso que sucede que hay una factura que se cae, por ejemplo, la compensas o la hundes con la producción de Cororale y al final le terminas cobrando, no sé, 3 meses, 6 meses después, y obviamente eso es un ingreso adicional para el fondo. Entonces, obviamente siempre terminas cobrando, ¿no? De una u otra manera, y obviamente pasa, ¿no? Hay gente que se retrasa. Ahora, por supuesto, con la crisis, hubo retrasos en los pagos, pero las empresas se pusieron al día. La ventaja del corto plazo con el mediano plazo es que el corto plazo, él es la sangre del cuerpo, es el aire que respiras. Es el día a día de la empresa que no puede dejar de pagar porque deja de operar, ¿ok? No es la cuota de mediano plazo que tienes una garantía, que después refinancias, lo pateas, en fin. El corto plazo es mucho más complejo, ¿no? Y es mucho más dinámico, ¿ok? Entonces, siempre puede haber alguien que no te paga, siempre. Pero digamos, el retorno del inversionista, el capital del inversionista por la estructura per se del fondo no se ve, digamos, en riesgo por ese tipo de acción. Porque en verdad la idea es tienes un fondo más grande, entonces si te cae una factura de 50.000 soles de un fondo de, no sé, 3, 4 millones de soles, en realidad no pasa nada. O sea, nosotros no vamos a entrar a financiar una factura de 1 millón de soles por más que sea el BCP pagador. Así de simple, ¿no? Entonces, esos son un poco los conceptos. Sí, disculpa. Aquí es importante recalcarle a todos los que nos están escuchando la diferencia entre el fondo de factoring y factoring como tal individual o hacer una operación de factoring, inversiones en factoring. Es que detrás está el respaldo, en este caso de Blanco, que hay un equipo que analiza tanto las empresas a las cuales le compren la factura y demás. Entonces ese análisis es el que permite que haya este riesgo un poco más bajo comparado con tomar inversiones con facturas independientemente y ponerlas todas en una sola, toda la inversión en una sola factura, por decirlo así. Hay una pregunta adicional de esta misma persona. Dice que cuáles son las principales empresas con las que trabajan Blanco. Es muy difícil de decir, hay muchísimas, ¿ok? Hay muchísimas. Sectores tal vez podríamos mencionar. No, escúchame, todos los sectores, todos, ¿ya? Ayer, por ejemplo, pasé una factura cuyo pagador es, para que tengan una idea, Casa Grande, el Grupo Gloria. Otra que es Sharf, que es un grupo internacional de paquetería, ¿no? Tipo DHL, ¿no? Hay facturas del grupo BCP, hay facturas del grupo Scotiabank, hay facturas del grupo Interbank, hay facturas de todos los grupos, ¿no? Entonces, pero vas analizando, ¿no? Vas analizando. O sea, si, por ejemplo, y eso es bien importante, ¿no? Si viene una empresa que me trae una factura cuyo pagador es una empresa chiquita que factura 1 millón de soles, no vamos a tomar ese riesgo, ¿no? Nosotros tomamos riesgo, digamos, riesgo empresa grande, corporativa. Eso es lo que hacemos, ¿ok? Entonces hay que ir viendo. En algunos casos, por ejemplo, puede pasar facturas que estén garantizadas con una póliza de seguros de una compañía. Por ejemplo, Insur, también hemos hecho, ¿ok?
Entonces hay muchas cosas, hay muchísimas empresas, y eso obviamente en los reportes que nosotros vamos enviando, ustedes van viendo en todas las empresas donde se va invirtiendo. O sea, hay unas empresas de construcción importantes que por supuesto ninguna metió en estos rollos de corrupción, pero hay empresas muy serias con las cuales uno va trabajando y vas un poco midiendo de a pocos el riesgo y un poco el retorno, digamos, el tracking de pagos, ¿no? Porque básicamente tratamos de trabajar con clientes muy recurrentes, ¿no? Pero, digamos, trabajamos con facturas, te soy sincero, de todos los sectores, ¿no? Trabajamos con empresas, digamos, de pesca grande, tipo Copeín, Exalmar, ¿no? Que son gente que no te deja pagar nunca, y además normalmente te pagan incluso antes de fecha, ¿ok? Porque también puede pasar. Hay muchas empresas que pagan, te hacen descontamos una factura, no, ponte, a los 30 días o 60 días y te terminan pagando el día 20, ¿no? Eso también pasa. Perfecto. Con mucha frecuencia además. Muchas gracias, Fernando. Hay algunas otras consultas, sin embargo, me gustaría, Alfredo, que pusieras la lámina, o que pudiéramos colocar la lámina donde están las tasas o donde se muestra el producto como tal, la descripción, porque hay varias preguntas al respecto de eso, del ticket mínimo, de la tasa de interés anual. Importante recalcar que la tasa que estamos hablando acá se trata de una tasa fija, no es una tasa variable. Importante que también lo tengan en cuenta. La tasa va a variar dependiendo de los montos que deseen invertir y a los plazos, como pueden ver aquí en esa tablita que se está mostrando. El monto mínimo de inversión lo tenemos desde 50.000 soles y bueno, puede ser en adelante, ¿no? Dependiendo del plazo, 12 meses, 18 meses, 24 o 36 meses, la tasa va a cambiar. Sí, si hubiera un interés especial por un ticket menor a 50.000, también nos lo hacen llegar a través de los asesores, a través de Andrea también, de Fernando, y lo podemos conversar. Es importante recalcar el know-how, ¿no? Recalcar el conocimiento que tiene Blanco en qué comprar, qué no comprar, y sobre todo que tienen conocimiento del track record de todas las empresas por las cuales han trabajado, ¿no? A diferencia de poner esta decisión en nuestras manos a veces, que tendríamos que analizar o ponernos a disposición quizá de una empresa que nos da información básica para tomar la decisión, pero siendo sinceros, no somos expertos en saber exactamente de esa factura o de esa empresa, ¿no? Entonces, he ahí el riesgo y ahí está un poco la diferencia que comentaba Andrea y también Fernando, ¿no? En la inversión a través de un fondo especializado, con equipo y con trayectoria, versus probablemente nosotros, a manera retail, conocer y comenzar a invertir en cada uno de ellos, donde el riesgo es totalmente diferente, ¿no? Sí, Andrea. También hay otra consulta muy particular que ya la han hecho 2 personas y se las voy a leer. Las tasas ofrecidas son bajas, considerando que se tiene que pagar el 5% del impuesto a la renta. Al final queda una tasa similar al plazo fijo de una caja. Entonces, yo creo que la consulta acá va un poco es por qué las tasas comparadas con otros productos financieros que pueden ser inclusive de 14, 15, inclusive mayores, y acá tenemos una tasa que llega hasta 9.5. Entonces ahí no sé qué podríamos comentar al respecto. A ver, hay que ver, es bien importante, el 5% depende ojo, no es 5 no es que de 7 no es que de 7.5 le resta 5 y te pago 2.5, ¿no? Es el 5% de 7.5, que es 0.375, y te terminan pagando 7.15, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Okay? Porque estamos tratando de ser muy conservadores, porque la propia estructura del fondo nos permite tener algunos colchones para ver si es que más adelante, porque puede pasar que una factura, digamos, alguien pueda dejar de pagar, ¿ok? Porque siempre puede pasar, o sea, yo nunca digo que los riesgos son cero, ¿ok? Puedes poner, en una caja puede haber tasas similares, sí, o sea, sin duda, cuando uno tiene 2 productos, uno va analizando el riesgo-retorno, ¿no? No es lo mismo, no sé, poner un plazo fijo en el BCP que poner un plazo fijo en Caja Los Andes, ¿no? O sea, hay una diferencia sustancial. Y la diferencia de tasas es eso, ¿no? Es el riesgo implícito que tiene una organización determinada. Entonces nosotros estamos armando una estructura que nos permita
ofrecer un producto seguro con una tasa fija donde no haya ninguna preocupación de que vaya algún problema con el capital. Nosotros garantizamos totalmente el capital, el retorno, y yo creo que es un producto de diversificación. O sea, a veces hay gente que puede poner, no sé, pues un pedazo de su plata en un certificado de depósito de una caja, que puede estar bien, y puede poner otro tanto, digamos, en un producto de inversión, ¿no? Y poco a poco eso va a ir mejorando en el tiempo. Sí, ahí es importante mencionar, discúlpame que interrumpa un poquito, que el contrato que se firma es un contrato de mutuo entre el fondo y el inversionista, ¿no? Es un contrato de mutuo, o sea, es una deuda. El inversionista no entra a participar de la interacción directa de la rentabilidad del fondo, ¿no? Sino que hay un compromiso de pago fijo que el fondo tiene con el inversionista, a diferencia probablemente de otros fondos, ¿no? Por eso que la rentabilidad que se pone ahí es una rentabilidad ya establecida, que evidentemente, tomando en cuenta lo que menciona Fernando, ese 5% es el 5% de los intereses, ¿no? No es el 5% de la tasa, ¿no? Es el 5% de los intereses. Si me toca que me paguen 100 soles de intereses, en realidad me van a pagar 95 soles, porque 5 soles se van a tributar, ¿no? Sobre los intereses. Por eso que esas tasas, nuevamente, son tasas que son muy próximas a lo que uno va a recibir realmente. Así es. Hay otra consulta también que dice, en caso catastrófico en el que Blanco fuera intervenida por la SMV, ¿qué pasaría con el fondo? ¿Cómo recupera su inversión del inversionista minoritario? Esa es una pregunta muy inteligente, ¿ya? Y ahora que es bien específica, porque, a ver, la persona que ha hecho esa pregunta sabe perfectamente de fondos de inversión. Entonces, esto es bien interesante y funciona lo siguiente, ¿ya? Si a Blanco le va mal por A, B, C motivos, que puede pasar siempre, uno nunca sabe, los fondos son patrimonios autónomos, donde los dueños del fondo son los inversionistas, ¿ok? Entonces, si mañana más tarde hay un problema, esta vasija se saca de Blanco y se pone en otro administrador, ¿ok? Porque el reglamento del fondo siempre prevé ese tipo de acciones, porque en el pasado, en algún caso, ha pasado. Que no es que a Blanco le fue mal, simplemente a los inversionistas no les gustó el asunto y dijeron, oye, yo busco otro administrador, ¿ok? Entonces, sí ha sucedido. Una cosa es que a Blanco le vaya mal y otra cosa es que a un fondo de Blanco le vaya mal. No es lo mismo, porque obviamente tú inviertes a riesgo y a veces te fue mal por A, B, C motivos y ya está, ¿ok? Pero eso no afecta nunca, porque cada fondo es un patrimonio autónomo que tiene un RUC distinto, que tiene cuentas distintas. De hecho, cuando ustedes se den cuenta, cuando uno deposita la plata, no la deposita en Blanco, la deposita en el fondo TasaTop, ¿ok? Que es una cuenta que hemos abierto una cuenta para empezar en el BBVA. Entonces, sí, siempre hay eso, pero por un tema regulatorio siempre está la posibilidad de que un fondo pueda ser trasladado a otra SAFI o a un gestor privado de inversión, que también hay, que son vehículos no regulados, pero que hoy en día mucho del dinero que se maneja a través de gestores privados, que no son regulados. Muchísimo dinero, hay muchísimo dinero no regulado. Entonces, siempre hay posibilidad, y sí, eso también sucede. No, les quería contar un poco ya de la parte legal propia de la estructura del fondo, ¿no? También hacen la consulta el comentario de que las tasas que estaban proporcionando el fondo son en soles, para montos en soles. ¿Vamos a tener fondos en dólares, tasas para dólares? A ver, eso es una discusión que hemos tenido con Alfredo. Nosotros no tomamos riesgo cambiario, es decir, tenemos fondos en soles y normalmente los otros fondos que tiene Blanco, lo que pasa es que Blanco, en los otros fondos que tiene, mezcla operaciones. O sea, Blanco no tiene operaciones, fondos que hagan solo factoring, ¿ya? Tengo fondos donde hacen factoring, hacen confirming, hacen pagarés y hacen descuento de flujos. Todo de corto plazo, pero claro, son plazos que van de 30 días a 24 meses. Entonces, en el caso de los fondos de factoring, sí. Hemos querido empezar por soles, pero sí tenemos en mente poder tener un hermano gemelo en dólares, ¿ok? Sí, lo vamos a hacer, pero la idea es echar a andar esto, que funcione, que crezca, y luego se va a reproducir. Y sí, vamos a tener cosas en dólares de todas maneras.
Ya, perfecto. No sé si tienen alguna otra consulta. Esas son todas las que han hecho en el chat. Creo que acá hay una más. Los bancos y cajas nos aseguran el retorno de nuestro dinero con el seguro de fondo de depósito. Ustedes, es una última que nos hicieron. A ver, esa pregunta es recurrente y está bien. Les voy a contar algo que probablemente mucha gente no sepa, ¿ya? Y te lo digo como ex funcionario del Ministerio de Economía. El sistema financiero efectivamente tiene el fondo de seguro de depósitos. Cuando uno invierte en un fondo de inversión, toma un riesgo, ¿ok? Y por eso muchas veces los retornos, en muchos casos los retornos de los fondos de inversión son más altas porque tomas un poquito, puedes tomar un riesgo mucho más alto o un riesgo moderado, depende, ¿no? Y eso te ayuda, como te digo, esta es una forma también de diversificar tu portafolio. ¿El mercado de capitales, tenemos un fondo de seguro de depósito? No. Ahora, es bien interesante este tema, ¿no? Porque uno piensa que toda la plata, ¿no? Y esto, me están grabando, ¿no? Ya bueno, no importa. Uno piensa que el fondo de seguro de depósitos es ilimitado y están totalmente equivocados. Eso no es verdad. El fondo de seguro de depósitos es un fondo donde se pone un dinero de los bancos en base a una especie de encaje de los depósitos que va teniendo. Entonces tiene un dinero determinado. Entonces, si mañana más tarde, que no va a pasar nunca, porque ya el mundo ha aprendido que uno nunca debe dejar caer un banco por X razones, ¿ya? Y eso lo aprendimos en el 2008 con la crisis mundial financiera, ¿no? Y aprendimos muy mal porque de verdad que fue un costo enorme. Pero en estricto, por ejemplo, si 3 instituciones financieras se cayeran, el fondo de seguro de depósitos no alcanza para todo el mundo. No alcanza. Porque el fondo de seguro de depósitos tiene un monto determinado. Y es un modelo donde dice, ya, bueno, si son tanta gente, entonces más o menos yo tengo, no sé, pues 2.000 millones de soles en el fondo, si yo divido esto entre tantas personas, entonces más o menos son 100.000 soles. Pero el fondo de seguro de depósitos no está diseñado para cubrir el 100% de esos 100.000 soles de todos los ahorristas al mismo tiempo. Eso no existe. Lo que pasa es que el Estado nunca va a dejar caer el sistema financiero porque ya ha sucedido y costó mucha plata a los contribuyentes. Ya ha pasado. En los años 90, recuerden, ¿no? Todo lo que pasó con el Banco Vice, el Banco Latino, el Banco Mercantil, fue un tema el Banco Nuevo Mundo, y fue un tema complejo en su momento, ¿no? Pero el fondo de seguro de depósitos es ese, ¿no? Que uno siempre se siente seguro que le van a caer esos 100.000 soles. Pues. Pero bueno, normalmente no pasa pues, que caiga más de una institución al mismo tiempo. Y además, en algún momento van a entrar en esto las cooperativas de ahorro y crédito. Y probablemente, pero los montos son más o menos 100.000 soles. Pero o sea, se los quería decir porque es muy, muy divertido esto, el fondo de seguro de depósito que cubre a todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Claro, es importante mencionar eso que tú dices porque la concepción general es que, ok, está cubierto por el fondo de depósito, está bien mi plata, pero no necesariamente porque puede pasar lo que tú mencionas. Si algo catastrófico pasara, el monto no alcanza a cubrir a todas las personas que puede afectar. No, eso por supuesto el banco nunca te lo va a decir, por si acaso. Claro, te lo digo yo. Eso te lo digo yo por conocimiento. Te digo por conocimiento, pero que nosotros como inversionistas lo tengamos claro para también de cara a eso saber dónde invertir y tener el conocimiento pleno de qué es lo que estoy invirtiendo y en dónde. Ahora, ese siempre es un mercado improbable, es una hipótesis poco probable, ¿no? El Estado jamás va a permitir que una cosa así suceda y se va a meter la mano al bolsillo para cubrir eso. La respuesta es sí, pues ya ha pasado antes y pasará mañana más tarde. Pero está bien, o sea, yo creo que hay distintos tipos de riesgos. Yo creo que los fondos de inversión son un instrumento interesante para diversificar, ¿no? Porque cuando tienes un capital chiquito, digamos, y lo quieres decidir en ponerlo en el sistema financiero o el mercado de capitales, pues uno va decidiendo ponerlo porque en realidad no tiene mucho sentido partir 10.000 soles por acá, 10.000 soles por allá, ¿no? Entonces a veces puedes decir, oye, me voy con una caja X, siempre hay que escoger, por supuesto, la caja. Y bueno, y no pasa nada. Pero yo quiero recalcar que el gran éxito del factoring ha sido la posibilidad de acercar a un inversionista a tener la posibilidad de invertir en una factura, ¿no es cierto?, a través de un fondo que como le digo, hace
4 años no existía, y eso, o 5 años, ¿no? Entonces eso es bien interesante y es un instrumento para mí fantástico de diversificación de portafolio con un retorno súper atractivo. Así es. Alfredo, ¿tienes alguna consulta? Y un comentario o unas respuestas rápidas de cara a una pregunta que ya se hizo probablemente. Hay una pregunta aquí, ¿la tasa de interés de 7.5 a 9 es anual? Sí, es anual. Esas tasas que están viendo en pantalla actualmente son tasas anuales. ¿Cuánto es la comisión que cobra Blanco, ¿no? Y si hay un costo de rescate, ¿no? La comisión es cero, no hay ningún costo de administración ni de comisión, ¿no? Es un producto, es un mutuo que firma el inversionista con el fondo, con el representante que es Blancosaf. No hay costos de rescate y creo que ahí tú, Fernando, podrías comentarnos un poquito más. Sí, a ver, esto lo voy a decir de manera comercial, no legal, ¿ok? Por un poco la experiencia, ¿ok? Los retornos de ahí son retornos, digamos, para el inversionista, o sea, sobre eso no hay nada que descontar de parte de Blanco, ¿ok? En el CARTE si hay una penalidad por un retiro anticipado. Normalmente lo que nosotros hacemos es, si bien es cierto, tienes un mutuo, que es como un certificado de depósito, que si mañana, el certificado de depósito tiene la ventaja que lo puedes partir en algún momento y, digamos, pierdes, digamos, los intereses corridos a la fecha, ¿no? La ventaja de este producto es que este es un producto de renta, ¿ok? Que te paga una rentabilidad periódica, a diferencia de un certificado de depósito que tú lo haces, no sé, a 12 meses, entonces al vencimiento te dan tu capital y tus beneficios, salvo que lo quieras renovar. En este caso no, por eso nuevamente, este es un producto de diversificación que te genera una renta periódica, ¿ok? En este caso, trimestral, ¿ok? Entonces, si me preguntan, ¿puedo salir antes de tiempo? La respuesta es sí. Eso no está en el contrato, porque el contrato tiene un plazo fijo, pero lo cierto es que Blanco y Tasatop tienen una capacidad y una línea de clientes importante, que si alguien tiene una necesidad, porque existen urgencias, siempre las hay, médicas, etcétera, y nosotros lo que vamos a hacer es conseguir un inversionista para reemplazarlo y que esa persona se pueda llevar, digamos, su dinero. Y obviamente no es un tema que en un día lo resuelvo, pero probablemente lo puedo resolver entre 7 y 10 días sin ningún inconveniente. Lo hemos hecho antes, lo seguiremos haciendo y siempre las eventualidades funcionan. Y normalmente nosotros, por un tema de necesidad, porque una persona que se necesita ir, digamos, por una emergencia médica, no es correcto ni ético cobrarle una comisión de penalidad, es absurdo. Eso no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho ni lo haremos nunca. Perfecto. Una última pregunta que hacen acá es, dentro de la estructura del producto hablamos de pagos trimestrales, pero también consultan si es posible que sea pago al final del periodo. Sí se puede, ¿ok? Lo podemos hacer, no tengo ningún problema. Como le digo, nosotros creamos esto para que sea un producto de renta periódica, para que las personas puedan, digamos, gastar ese dinero, porque, no sé, tienes un ahorro importante, sacaste tu plata de la AFP y necesitas, digamos, vivir de algo y no te vas a consumir tu capital, entonces lo pones en una inversión y vive los intereses. Ese es el concepto. ¿Podemos hacerlo anual? Sí, lo podemos hacer anual. No es ningún inconveniente para nosotros, es cuestión de nosotros adaptarnos, ¿no? Lo que, claro, la idea es no tener una parte trimestral, otra parte semestral, otra parte anual, pero, digamos, podemos hacer, somos muy flexibles, ¿no? Hay alguien más que pregunta que si el pago trimestral es solo intereses. Sí, cuando hablamos de pagos trimestrales hablamos de los intereses que genera ese capital. Entonces trimestralmente se pagan los intereses y al final de periodo el capital. Correcto. No sé si tienen alguna otra consulta, creo que ya pasamos por todas las que estaban en el chat. Si alguien también quiere intervenir, no hay ningún inconveniente, puede abrir su micrófono y consultar abiertamente. Una respuesta para la señora que está haciendo la pregunta con respecto a los pagos trimestrales. Lo que se calcula ahí es la tasa equivalente trimestral, ¿no? Las tasas que estamos viendo en pantalla son las tasas anuales. Digamos, la tasa equivalente trimestral es una tasa, digamos, no dividida exactamente entre 4, ¿no? Pero es una tasa capitalizable
que se usa comercialmente en el mercado financiero, ¿no? Es Sí, una fracción de lo que están viendo. Como es capitalización diaria, depende de los días. Entonces, el primer trimestre, como tiene febrero, tiene menos días, y digamos, en otro trimestre, julio, agosto, septiembre, por ejemplo, tiene más días porque tienes 92 días, entonces recibes un poquito más. Nunca es igual porque depende de la cantidad de días, efectivamente. Es como el banco, ¿eh? Sí, y una precisión también, o una adición a lo que menciona Fernando, es que tenemos fechas establecidas en el año para el pago de intereses, ¿no? A diferencia, ¿no? Tenemos 4 fechas en el año establecidas. Sí, sí, esto es bien importante porque por un tema de facilidad para todos y para que todos tengan una fecha cierta, si uno entra pues en el día 5, el 6, el 7, la idea es que las fechas de pago siempre están determinadas y es el primer día útil luego del cierre de un trimestre, ¿ok? Entonces, si por ejemplo tienes el trimestre, por así decirlo, el segundo trimestre, que es abril, mayo, junio, ¿no es cierto? Los intereses corridos se pagan el primer día útil del mes de julio y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, te pagan los intereses de vengado. Si entraste, no sé, pues el 5 de abril, el 10 de mayo o el 2 de junio, te pagan los intereses de vengados a esa fecha, ¿ok? Desde esa fecha. Claro, el segundo trimestre donde estás te pagan, por supuesto, el trimestre completo, ¿no? Y eso es un tema de facilidad para que todo el mundo sepa cuáles son las fechas ciertas de pago y sepan que en tal fecha van a recibir una cantidad de dinero, que además tenemos unas tablas que hemos allí diseñado conjuntamente con Alfredo, para que todos sepan exactamente cuánto dinero te va a entrar cada trimestre y en qué día. Sí, y poco también respondiendo a estas últimas preguntas de intereses, los intereses se depositan a una cuenta, ¿no? A la cuenta de ahorro del titular, del firmante, del mutuo, del contrato. No se recoge, ¿no? en efectivo, sino que se hacen ya a nivel de transferencias bancarias. Y con respecto a las tasas, retrocedo un poquito con la pregunta. Recuerden que el impuesto a la renta de 5%, que es el impuesto a la renta de segunda categoría, es el 5% de los intereses que se pagan, ¿ok? Si lo llevamos al tema de la tasa de interés, ¿no? Podríamos confundirlo, ¿no? Entonces, si yo recibo 100 soles de intereses, nuevamente, ¿no? Descuento 5 soles, y esos 5 soles son los que lo tributa Blanco en nombre del inversionista. Se generan los certificados de retención específicos en los periodos correspondientes, pero llevándolo a porcentajes, si mi tasa trimestral es 2%, ¿no? Resumen, es 2% trimestral, para hacerlo así muy simple, yo estaría recibiendo aproximadamente 1.90% de intereses, ¿no? Entonces, ese 5% a veces confunde en la lectura de las tasas anuales. Más bien, llévelo siempre a intereses, ¿no? Si recibo 100 soles de intereses, me van a descontar 5 soles de cada 100 soles. Correcto, así de simple. Y nosotros nos encargamos de todo. Ustedes no tienen que pagar, no tienen que declarar, no tienen que hacer nada. Nosotros nos encargamos de todo. Eso es otra cosa importante que mencionar en el caso de este impuesto a la renta del 5%. No es que ustedes como inversionistas hagan la declaración, sino la empresa, nosotros como fondo, hace la declaración de ese impuesto y les envía un certificado correspondiente a esa declaración del 5% que correspondería para la ganancia de intereses, ¿no? Sí, creo que vamos llegando al final ya de la presentación. Sí, por defecto ya estaría declarado en SUNAT, ¿no? Por defecto, el pago se hace directamente del fondo, ¿no? La contabilidad respectiva administrada por Blanco, y se hace el pago de cada persona, ¿no? Una cantidad específica, ¿no? Lo que se está descontando, y el certificado se envía por correo electrónico, ¿no, Fernando? Una vez al año. Una vez al año. Bueno, para el tema de declaraciones, van a tener 4 certificados al año. Eso facilita muchísimo la administración del producto en el tiempo. Y eso nada más, ¿no? Es un certificado al año. Ah, perfecto. Un certificado al año. Tú se suma y se emite un solo certificado que es el que tú guardas, ¿no? Porque eso no se necesita presentar, pero si algún día la SUNAT quiere algo, porque digamos, la renta de segunda categoría se autodeclara, entonces no se necesita presentar declaración. Perfecto, Fernando. Y una pregunta final ya, porque el tiempo se nos ha excedido. ¿Blanco tiene alguna expectativa de inflación? Nos hizo esa pregunta el señor Rodolfo en el chat. ¿Alguna expectativa general?
Ay, esta es una pregunta bien económica. A ver, mira, yo creo que estamos en el pico, ¿ok? Esto me hace recordar mucho cuando estaba yo en el Ministerio de Economía en el 2010, 2011. Estamos en el pico y, digamos, la inflación anualizada es ahorita 7,5%, que es un montón, ¿ok? Yo creo que la inflación va a ir reduciéndose paulatinamente. Va a depender mucho de lo que pase afuera, porque básicamente, digamos, hay un componente exógeno que es el que está, digamos, presionando sobre la inflación, que tiene que ver dos productos fundamentales, es alimentos y combustibles, y esos son los que están generando una presión adicional sobre los índices inflacionarios de los países, ¿no? Yo calculo, como ha dicho el BCR, que yo creo que entre 6 y 9 meses probablemente deberíamos regresar al rango de alrededor de 3%. No lo veo subiendo mucho más, yo creo que estamos en el techo. Yo creo que la inflación va a irse reduciendo paulatinamente. Ahora tenemos un pico porque con todas estas protestas, ¿okay?, que han, digamos, ralentizado el ingreso de alimentos a la capital, eso va a generar un pequeño, digamos, incremento adicional en la inflación probablemente en este mes de abril, pero yo creo que poco a poco se va a ir desinflando. Además, también hay un efecto porque han eliminado el impuesto selectivo al consumo de algunos combustibles y eso va a compensar parcialmente ese efecto. Entonces, yo no la veo subiendo, yo creo que va a ir bajando, pero para llegar al rango meta 2-3%, yo creo que nos va a tomar no menos de 6 o 9 meses. Perfecto, Fernando. Te agradezco mucho el compartir esto de conocimiento, esta experiencia que tienes en el mercado de factoring. También creo que la mayoría o todos los participantes han aprovechado mucho, han habido bastantes preguntas y eso da pie a que efectivamente haya sido una presentación bastante buena. Nuevamente recordarles que estamos en contacto, ¿no?, tanto con nuestros asesores, con Denise Bautista, con Fernando Sebastiani y con Andrea Betancourt, que están presentes acá, para cualquier consulta adicional. Y Fernando, ¿tú crees que podríamos compartir la presentación con los interesados? ¿Sí? Sí, se las pasamos. Y si quieren más, algunas reuniones un poco más adelante, ya uno a uno, encantados. No hay ningún problema. Vamos a tener un inconveniente de local porque Blanco tiene su oficina en las torres antiguas, bueno, ya no son tan antiguas, del Centro Comercial Camino Real. Entonces, vamos a trabajar en las oficinas hasta el viernes y ahí regresamos el 20 de mayo, porque lo que están haciendo ahorita en la Torre del Pilar, nosotros estamos en la más cerca de la iglesia, que ya han colocado toda esta cortina nueva de vidrios, es que van a reforzar, justamente por esto van a reforzar las columnas, y por eso nos van a sacar un mes. Entonces yo le había dicho a Alfredo inicialmente que a nosotros nos encanta también recibir a los inversionistas en nuestras oficinas. Tenemos una oficina bastante grande en Lima, además de las oficinas en provincias. Y bueno, pero bueno, ya igual habrá oportunidad de hacerlo y no hay inconveniente. Pero bueno, era esto, pero podemos hacer Zooms one-on-one con la gente que desea y tener un poquito más de información, más detalle. Veo que acá hay personas que hacen preguntas un poco más detallistas y pro, o sea, hay alguien que ha invertido antes en fondo de inversión, se nota por las preguntas, y nosotros encantados de poder absolverlas, así que cuando quieran nosotros estamos a la orden. Así que les agradezco muchísimo la invitación y gracias a todos. Sí, muchas gracias también a todos, al equipo de TazaTop, a Fernando, y nada, estamos a disposición para cualquier consulta que tengan y prestos a resolver cualquier duda. Así que muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao.